Dios les bendiga, apreciados hermanos. Soy su servidor, el pastor Albert Rivera, iniciando la segunda temporada del programa Palabra Viva y Eficaz. Y aquí estoy con mi compañero, el reverendo Rubén Concepción, que también voy a pedir que dé unas palabras de saludos. Amén, pastor. Un saludo en esta hora. Un saludo a toda esta maravillosa audiencia que nos ha estado acompañando, diríamos, pastor, durante un pequeño periodo, diríamos, de tiempos maravillosos. Amén, tiempos amén. extraordinarios. Hemos disfrutado de este compartir de la palabra de Dios y retomamos nuevamente este escenario, este lugar, a través de Betel, Puerto Rico, para compartir con nuestros hermanos este consejo y más bien esta orientación de la palabra del Señor. Pastor, realmente Dios ha sido bueno con nosotros. No, Dios ha sido bueno y que nos dé la oportunidad de volver, ¿verdad?, a iniciar esta segunda temporada de este programa. Gloria al Señor, que esperamos los resultados preciosos, ¿verdad? Que Dios pues pueda ministrar a las vidas, que todos podamos ser edificados a través de ¿qué? De la poderosa palabra de nuestro Dios. De hecho, nuestro programa Palabra Viva y Eficaz, más que una espada, sigue siendo el pan que alimenta nuestra vida. Diríamos, es la lámpara que alumbra nuestro camino y diríamos es lo que imparte sabiduría para tomar las mejores decisiones. Así que damos gracias a Dios y también a la audiencia que fielmente nos ha acompañado en la primera temporada y esperamos que también en esta segunda temporada esté con nosotros. Amén. Fíjese, pastor, vamos entonces a iniciar, como estamos de fiesta, ¿verdad? Porque celebrar una segunda temporada significa que la primera temporada pues produjo unos frutos, ¿verdad? Y queremos que esta segunda temporada pues produzca frutos mayores con la ayuda del Señor. ¿Por qué no inicia, pastor Rubén, con una porción bíblica, ¿verdad? Que aunque no tiene que ver con los temas que vamos a trabajar, pero quisiéramos iniciar con una palabra de la Sagrada Escritura. De hecho, quisiera en esta hora hacer referencia al Salmo 67. Es una expresión extraordinaria, es una exhortación, dice la versión del 60 en su título de este Salmo 67, una exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Aleluya. Y los primeros versículos que queremos leer en esta hora declaran lo siguiente: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Es extraordinario, pastor, el poder de hacer esta declaración. Amén. Primero dice que Dios tenga misericordia. Amén. Luego dice que nos bendiga. Que nos bendiga. Y luego dice que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. ¿Con qué propósito? Para que el nombre de Dios sea dado a conocer. Y sea engrandecido. Definitivamente. Gloria a Dios. Por lo tanto, pastor, creo que también vamos a orar para pedirle al Señor vamos a orar, claro que que sea sí. el que nos dirija durante esta temporada, que vamos a estar con nuestros hermanos y que la palabra, creo con todo el corazón que en medio de tanta oscuridad hay una palabra que va a alumbrar el camino. Amén. De vidas, de familias, de pueblos y naciones que nos están sintonizando en esta hora. Y sé que la palabra va a producir frutos y cambios ¿verdad?, en muchas vidas que van a estar escuchando este programa. Gloria Amén. a Dios. Vamos así a orar, pedirle al Señor su dirección, que como usted dijera, ¿verdad?, que Dios nos ayude en esta segunda temporada de Amén. este precioso programa. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por esta gran bendición, lo cual usted nos concede, Señor, de poder iniciar una segunda temporada en este programa que esperamos en ti, oh Dios, que tu presencia sea con nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija y que tú, oh Dios, toque las vidas, Señor, que han de escuchar los diferentes temas que usted, oh Dios, nos permita desarrollar. Y todo
que hagamos en este programa será para la gloria y la honra de tu nombre. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros damos toda gloria, toda honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Fíjese, Pastor Rubén, qué hermoso poder estar ante este programa. Y esta segunda temporada vamos a trabajar unos temas que quizás unos temas un poco difíciles, ¿verdad? Difíciles en el sentido de que son situaciones que nuestra sociedad está viviendo, que lo está viviendo la iglesia, porque la iglesia es parte de esta sociedad. Vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo, ¿verdad? Siempre está la expresión de que nosotros somos del cielo, ¿verdad? Vamos hacia el cielo, vamos hacia la eternidad. Pero hay unas situaciones que nosotros creo que como pueblo de Dios tenemos que discutir unos temas que son unos temas muy serios. Y yo creo que la iglesia del siglo XXI tiene un desafío ante unos problemas sociales que en cierta manera nos afectan directamente a la iglesia, porque somos parte de esta sociedad. ¿Qué usted cree, hermano Rubén? ¿Cómo será esta dinámica de estos temas que quizás vamos a estar desarrollando durante esta segunda temporada? Pastor, haciendo énfasis de lo que usted está expresando, a veces tenemos como un concepto de iglesia tan del cielo que se nos olvida que los pies tocan el barro de la tierra. Ahí está. Y al tocar el barro de la tierra, nos hace sentir y nos da una identidad que seguimos siendo seres humanos imperfectos, pero también parte de un escenario que es la sociedad, y podemos también darle gracias a Dios porque nos corresponde a nosotros poder aportar en algo a las crisis del siglo XXI. El siglo que estamos viviendo, que nos corresponde en cierta manera no tan solo ser embajadores del reino de Dios, sino es cómo actuar en medio de las crisis, de los problemas. Por lo tanto, me llama la atención, pastor, la temática que vamos a estar trabajando en cuanto al desafío de la iglesia, mirándolo desde la perspectiva que estamos aquí, y hay una problemática social. Una problemática. Cuando hablamos de problemática social, quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad en la sociedad en la cual estamos viviendo. No podemos pensar que la iglesia es simplemente un pueblo que está dentro de un marco organizacional, que son las denominaciones, y dentro de un lugar que se llama los templos, y quedarnos ahí. La sociedad siempre ha estado en problemas. Aleluya. A causa del pecado. La sociedad no es otra cosa que ese grupo de seres humanos sobre la faz de la tierra que somos nosotros, y hay tantas situaciones, tantas crisis que nos aquejan, y al ser, diríamos, situaciones que a veces no tienen solución, la iglesia tiene que hacer presencia, como dijo alguien, tenemos que dar cara ante estos grandes desafíos. Quiere decir entonces que ante una sociedad que se aleja cada día más y más de Dios, esto nos presenta a nosotros un gran reto a la iglesia, porque no solamente se alejan de Dios, sino que también se aleja de lo que establece la palabra del Señor. Entonces vamos a ver un comportamiento de esta generación que realmente me trae a correlación el libro de los jueces. Fíjese que en el libro de los jueces encontramos una situación donde vemos la historia oscura, más oscura, que podríamos decir, ¿verdad?, en cierta manera, del pueblo de Israel. Y vemos que, por ejemplo, en el libro de los jueces, capítulo 17, verso 6, dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso como que se asemeja un poco a lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestra sociedad. Y usted mencionó algo muy importante, el pecado. El pecado que sobreabunda dentro de esta sociedad y que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno.
se está estableciendo, en el momento que nos ha tocado vivir, pastor, se está estableciendo, como diríamos, una nueva escala de llamados valores o exactamente, principios, o más bien estilos de vida. Y mirando esa declaración de Jueces 17:6, donde hace ese gran énfasis, cada cual hacía como bien le parecía. En otras palabras, era un sistema había una anarquía, ¿cierto? La pregunta que me hago, pastor, cuando hago este análisis, ¿quién tendría la culpa? Si es que podemos buscar culpables, como dicen los que defienden el Estado del Derecho, aparentemente alguien es culpable o alguien es inocente. Y cuando yo veo el libro de los Jueces, surge la pregunta, ¿quién fue el que falló? Si fue la generación que antecedió, que fue la generación de Josué, o fue la generación que se levantó, porque al distanciarse de Dios es que vienen estas situaciones, diríamos, de comportamiento de los seres humanos, donde tiene que haber alguien que marque pautas y que haga la diferencia y sobre todo pueda traer la orientación correcta. En aquel tiempo se levantaron diferentes instrumentos, pero en este tiempo está la iglesia. Y la iglesia nos corresponde a nosotros ante una sociedad, como bien vemos, demasiado alejada de Dios y de la palabra del Señor. Y ese comportamiento, pastor, que se está viendo, nos lleva entonces a nosotros a comprender la responsabilidad que tenemos como iglesia del Señor. No, y lo triste de todo esto es, pastor, que vemos que una generación, aquella generación que se levantó, vemos en el libro de los Jueces que dice que no conocía a Dios. Si no conocía a Dios, significa que alguien falló en el camino. Significa que lo que estaban llamados a dictar, a orientar, a enseñar, a predicar la palabra de Dios para que esa generación pudiese tener las herramientas necesarias para rechazar el pecado, para rechazar aquello que fuera negativo en contra, ¿verdad?, de los principios éticos, bíblicos, aquellos principios que nos llevan hacia Dios, no alejarnos, acercarnos a Dios. Quiere decir que alguien falló. Sí, puede ser el transmisor no hizo la transmisión correcta, o puede ser que el receptor no quiso escucharla. No quiso escuchar. Porque hay ocasiones donde nos encontramos que el mensaje es bastante claro o con un buen contenido, pero el receptor no quiere aceptarlo. Y hablando en un principio de comunicación, la onda envía el mensaje, pero yo como receptor puedo apagar. Exactamente. Y si yo apago mi sistema, o sea, hablando de un equipo que viene a ser el receptor, sea el radio, la televisión, el teléfono, el iPad, cualquier otro medio que tengamos, si yo apago diríamos, ese mecanismo, ese aparato que tenemos, pues entonces yo no quiero recibir la información o el mensaje. Pastor, realmente estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. En ese pastor. tiempo donde estamos viendo y moviéndonos ya a nuestra época, siglo XXI es desafiante. Es desafiante, porque fíjese, los profetas, usted mencionó algo muy importante, fíjese que cuando los profetas en el Antiguo Testamento, Dios los envió a predicar una palabra, ¿verdad? Una palabra profética. Y lamentablemente Dios en un momento determinado inclusive le decía a los profetas que él enviaba, vas a llevar la palabra, pero no te van a escuchar. O sea, qué difícil es poder transmitir o tratar de enseñar o predicar o llevar un mensaje a esta sociedad que no quiere escuchar. Y esta conducta del ser humano podemos verla desde los tiempos del apóstol Pablo. Oh, claro que sí. Y de hecho el apóstol Pablo escribe en su segunda epístola a Timoteo, segunda carta pastoral a Timoteo,
Y en el capítulo 3, versos del 1 al 5, ¿le doy lectura? Sí. Vamos a dar lectura, porque ahí vemos que el apóstol Pablo hace como una descripción de cómo sería esta sociedad en aquel entonces, fíjense, pero proféticamente podemos decir que está describiendo la sociedad de hoy en día. Exacto. Vamos a dar lectura. Y dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué descripción tan tremenda hace el apóstol Pablo de cómo sería el carácter de los hombres en los postreros días? Me gusta ver, cuando digo que me gusta, el poder saborear el contenido de la palabra. Amén, ¿no? amén. Esa palabra que nos va a dirigir, que nos va a orientar, porque cuando el apóstol Pablo escribió esas declaraciones, ya él estaba viviendo, pero no tan solo lo estaba viviendo en su época, él inspirado por el Espíritu Santo, ve más allá. Amén. Pastor, y yo veo esa declaración de Pablo a Timoteo en su segunda carta, ese capítulo 3, y quisiera aportar en esta hora, porque hay una versión, la nueva traducción viviente, que la quiero compartirse. Claro, sí. Compartirla, dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días. Wow, tremendo. Y estamos viviendo los últimos días. Amén. Dice: habrá tiempos muy difíciles. Wow. Luego dice: pues la gente no solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo, por sí misma y por su dinero. Y es interesante ver cómo el Espíritu Santo no se equivoca. Eso es. Porque la problemática social en la cual estamos viviendo es precisamente la gente, lo único que piensa es en sí mismo, y en lo que le hace tener poder, el dinero. Porque vivimos una sociedad egocéntrica, estamos escuchando hasta dentro del marco de las congregaciones el yo lo puedo, y siempre estamos mirándonos hacia adentro, a sí mismo, sea en cualquiera de los dos extremos, sea en el extremo de la grandeza o de la crisis, nos estamos viendo a nosotros mismos. Pero aquí más bien es mirando a la gente, a la sociedad. Pastor, y dice esta versión: serán fanfarrones y orgullosos. Tremendo. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Qué tremenda declaración está haciendo esta versión, porque a veces decimos los problemas sociales, hablando a nuestra audiencia en esta hora. Los problemas sociales nos afectan a todos, afectan a cada país en el mundo entero, porque la sociedad estamos donde quiera que hay gente, hay una sociedad con una cultura, con una idiosincrasia, con unas realidades a través de toda su historia, y esos problemas sociales están ahí. Ahora, la Biblia es clara cuando dice: serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Una generación que se ha levantado, que realmente no tiene respeto a Dios, no tiene respeto a nadie, menos respeto a su familia. A su familia. Voy a ir mirando, y para concluir dice: no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en el lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerles obedientes.
En ese verso 5 Pablo le dice, aléjate de esa clase de individuos. Qué tremendo. Fíjense que la versión del 60 dice, más a estos evita, ¿verdad? A estos evita. Y fíjense la versión que usted acaba de leer ahora. O sea, que vamos viendo entonces, cuando miramos el carácter del hombre, de lo cual describe el apóstol Pablo, estamos viendo ante una sociedad donde el hombre es el centro. Yo puedo, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, o sea, yo soy el hombre, yo. El yo es lo que predomina dentro de esta sociedad. Me olvido de mi prójimo, me olvido del que está a mi lado, solamente me concentro en mí mismo. Y esa es la sociedad a la cual nosotros estamos viviendo hoy día. O sea, porque nuestra sociedad es un lugar donde nosotros tenemos una convivencia con las demás personas, ¿verdad? Por eso es que es una sociedad, porque convivimos con otras personas. Pero esta sociedad del siglo XXI, todo gira alrededor de una persona. Y la persona, cuando todo gira alrededor de una sola persona, o sea, yo soy lo importante. Y cuando nosotros vamos a través de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que hay ausencia de Dios en esa vida. No hay Dios, Dios no está ahí, Dios no está presente. Porque nosotros giramos hacia alrededor de la persona ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el ente importante. Él es el centro de nuestra vida, no es el hombre. Pero vemos que esta sociedad lo que hace es que se aleja de Dios. Y alejarse de Dios, lamentablemente, es lo que ha conllevado que hemos visto tantos problemas sociales de diferentes índoles a través de la historia y especialmente y no solamente en un solo país, lo estamos viendo alrededor de los países alrededor del mundo. Es que no podemos perder de vista que como iglesia tenemos un rol, somos la sal de la tierra, somos luz en medio de las tinieblas, pero también somos seres humanos sobre todo. Y así que somos parte integrante de una sociedad y al ser parte integrante de la sociedad, pastor, quiere decir que yo tengo una responsabilidad. Oh, claro que sí. La iglesia, como hemos tratado de establecer estas bases, la iglesia no puede quedarse afuera al saber que hay problemas en la sociedad. Eso es. Hace unos días estaba estudiando en cuanto a la intimidad se refiere. Me llamó la atención, pastor, leyendo un libro acerca de la familia y habla de lo que es la intimidad social. Y habla precisamente de la importancia que uno debe o que tiene más bien la iglesia o la familia en el marco de la sociedad y cómo influenciar en una sociedad en la cual estamos, ya que al ver los problemas sociales que a medida que llevemos a cabo esta temporada, estaremos mirando una serie de situaciones o de crisis o de problemas que están asfixiando a la sociedad y la sociedad desde su perspectiva está buscando lo más ético, lo que sea correcto o lo que pueda ayudar a la sociedad, lo que pueda aportar para resolver los problemas. De hecho, pastor, usted sabe que hemos viajado por diferentes países y uno se encuentra con crisis políticas, sociales, las quejas son las mismas, la problemática sigue siendo muy parecida en todos los pueblos en cuanto a esas crisis que hay en marcos, sea tanto en el aspecto de la sociedad o de la familia, crisis en cuanto a la economía se refiere, las investigaciones que se están llevando a cabo. Y todo esto está provocando que la sociedad está en problemas, si cabe la palabra, o está en problemas y esos problemas sociales necesitan ser atendidos. Significa entonces que la iglesia entonces se tiene que hacer varias preguntas, Pastor Rubén. Quiere decir que la iglesia de Cristo debemos también hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la iglesia ante estos desafíos sociales? ¿Cuál es el rol? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Verdad? Una pregunta que nos hacemos. ¿Debe la iglesia levantar su voz o permanecer callado ante estos desafíos? La iglesia debe levantar su voz o debemos callar y dejar que todo fluya. Este no es mi problema, yo no tengo que ver nada con lo que está sucediendo a mi alrededor y como iglesia solamente me dedico a los míos.
y las demás no importa. Pero ese no es el trabajo, la función que debe tener la iglesia. La iglesia tiene un gran desafío. Entonces, la otra pregunta que nos hacemos es: ¿deberá la iglesia levantar su voz y denunciar el pecado y proclamar la salvación de Jesucristo? Porque una sociedad que se nos está perdiendo, solamente hay una solución: el proclamar el evangelio y darle la oportunidad, ¿verdad?, que esa sociedad vea que en Cristo hay una oportunidad de ¿qué? De cambio, de transformación, una esperanza, y que las vidas puedan ser transformadas. Significa que entonces que estas preguntas que nosotros nos hacemos, significa que entonces debemos nosotros considerar para ver los diferentes temas que vamos a ir tocando durante esta temporada, de cuáles son esos problemas sociales y cómo la iglesia debe enfrentarlos y qué debe hacer la iglesia ante esos desafíos. Ante las grandes preguntas que quiero volver a observarlas, cuando dice el rol de la iglesia, o sea, ¿cuál es mi función? Exactamente. ¿Dónde lo veo de esta manera? ¿Cuál será la postura de la iglesia? Eso es. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. La iglesia no estoy hablando de organizaciones. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Y mirando esa expresión o esas preguntas que nos hacen más bien reflexionar. Amén. ¿Cuál es mi rol como cuando uno da la consejería dentro del matrimonio o de familia? Oye, ¿cuál es el rol del esposo, de la esposa, el rol de los hijos? Y la iglesia tiene un rol en la sociedad. Amén. Lo que también me llama la atención, pastor, es si vamos a levantar a la voz o nos permanecemos callados. Grande pregunta. O estamos de pie, como decía alguien, o nos quedamos sentados. La expresión es quedarse más que sentado y no actuar. Si vamos a levantar una voz, pero si la voz que vamos a levantar, pastor, es una voz que tiene como los mismos matices políticos, esa voz puede confundir. Exactamente. Si la voz de la iglesia tiene unos matices dentro del marco sociológico o de la ciencia o de la razón o la lógica, entonces esa voz de la iglesia, al tener esos matices, la gente puede confundirla. Quiere decir, pastor, que la voz de la iglesia tiene que ser clara. Amén. Y lo que hacia dónde quiero llevarle, nosotros tenemos que levantar la voz, pero hacerlo al estilo de Jesús. Amén. Amén. Cómo Jesús habló, cómo Jesús declaró una palabra en los momentos que Él se levantaba para precisamente no tan solo denunciar, porque una cosa es denunciar, pero también es proclamar esperanza. Amén. Vamos a ver problemas sociales. No es que le vamos a dar solución, pero vamos a levantar una voz que es una voz no tan solo de denunciar y de alertar. Yo creo que más que alertar y anunciar, la iglesia levanta una voz para educar. La iglesia levanta una voz para orientar. La iglesia levanta una voz para decir, es la ruta que vamos a seguir. Quiere decir entonces que aunque la sociedad no quiera escuchar, fíjese, porque el profeta Ezequiel, por ejemplo, en un momento determinado, vemos que la Biblia nos establece, dice que estaría yendo a un pueblo de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Verdad? Se lo expresa en Ezequiel 2:4. Quiere decir que posiblemente a la sociedad a la cual nosotros vamos a estar llevando la palabra de Dios al estilo de Jesús, me gustó esa expresión suya, al estilo de Jesús, es la forma en que nosotros vamos a poder impactar con la ayuda de guianza del Espíritu Santo para tocar los corazones ante unos conceptos que la sociedad se ha hecho en el siglo XXI, que lamentablemente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentarlo? ¿Cuál es el reto a la iglesia? ¿Callaremos? No, la iglesia no puede callar, Pastor Rubén. Tenemos que nosotros seguir proclamando este evangelio. Porque en el evangelio de Jesucristo sabemos que es donde está la solución
a toda la problemática social que encontramos en el siglo XXI. Quiere decir entonces que tenemos las herramientas. Y las herramientas, ¿dónde las vamos a hallar? ¿Dónde las vamos a encontrar? Yo creo que, como se llama este programa, Palabra Viva y Eficaz, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que las Sagradas Escrituras nos van a dar las herramientas para poder nosotros transmitir un mensaje que hará que las vidas reflexionen, que comiencen la gente a pensar, ¿estaré yo en lo correcto, en lo que yo he aceptado dentro de esta sociedad? Lo que me han enseñado, lo que me han dado a mí externamente, o si la Sagrada Escritura tiene la solución, la Sagrada Escritura tiene las herramientas para yo poder combatir eso que me aleja de Dios. Y al contrario, que entonces yo pueda decir la palabra de Dios que me acerca a Dios. Porque tenemos que llevar a esta sociedad que se acerque a Dios. Es una de las encomiendas que tenemos, no llevar que la gente pueda acercarse al Señor y claro, nosotros poderle dirigir o guiar a través de, como usted bien expresa, de las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de esos problemas sociales, pastor, pues no podemos negar, todos queremos buscar solución. Amén. Para que haya una sociedad saludable, Eso es. sana, de respeto, de justicia, de valores, de tener una identidad clara como seres humanos. Y es ahí donde, pues, al ver tantos movimientos y cosas que se están dando a conocer y se quieren implantar, es que la iglesia va a proclamar una verdad. Y significa entonces que la iglesia entonces va a tener que usar diferentes estrategias, ¿verdad? Diferentes estrategias que pueda la iglesia utilizar para poder, ¿qué? Para poder llevar ese mensaje. Aunque la sociedad, quizás algunos no quieran escuchar, pero nosotros tenemos que buscar la forma, la manera, con la guianza y dirección del Señor en nuestras vidas, poder usar diferentes estrategias. Por ejemplo, proclamas, escritos, sermones, conferencias, publicaciones escritas, los medios que estamos utilizando. O sea, a través de las diferentes plataformas que podamos nosotros levantar la voz, llevar ese mensaje para que las vidas puedan darse cuenta, espérate, no todo está perdido. Hay esperanza para esta sociedad, pero esta esperanza la va a encontrar a través ¿de qué? De Jesucristo. Quiere decir, pastor, que siglo XXI tenemos los medios. Exactamente. La pregunta que hago para reflexionar y crear conciencia a la audiencia, pastor, que nos está sintonizando en esta hora, que el contenido de lo que voy a exponer es importante. Amén. Y es ahí donde a veces nos encontramos con la crítica social, porque cuando la iglesia se levanta, que somos nosotros, tenemos que saber que al levantarnos es como cuando Jesús se levantó estando en la sinagoga. Amén. Dice el texto sagrado que cuando le dan a leer el libro, entonces él se puso de en pie y comenzó a dar lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Por cuanto me ungió para proclamar buenas nuevas. La iglesia, que somos nosotros, está equipada y debemos de estar equipados con todo este conocimiento de las Sagradas Escrituras, y hago esta aportación para reflexionar, ya que a veces me preocupa que la iglesia, a veces cometemos el error, y vuelvo a los matices, y el contenido de nuestro mensaje para contrarrestar las supuestas respuestas que da las diversas agencias de la vida, como es el gobierno y otros que tratan de resolver problemas, al tratar yo de plantear mi producto o lo que es nuestras posturas, en vez de dar contenido, lo que hacemos es hacer un ataque, y ahí es que es muy peligroso. Exacto. Eso es una de las áreas donde lo cual la iglesia tiene que tener un cuidado muy importante. O sea, una cosa es nosotros transmitir ese mensaje de esperanza, de cambio,
ante los desafíos sociales, ¿verdad? Y diferentes temas que nosotros vamos a estar tocando en esta segunda temporada. Lo que sí que la iglesia tiene que tener cuidado, eso que usted acaba de señalar, que ese mensaje no sea un mensaje atropellante. Porque nosotros no estamos llamados para atropellar a la gente, sino que las personas se den cuenta, espérate, esto está mal, esto no está bien, esta decisión que hizo el gobierno, esta filosofía del gobierno, esta política pública que quizás nosotros vamos viendo que quizás pueda ser distante totalmente de las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde la iglesia tiene que tener cuidado y de hacer ese balance, que el mensaje hay que darlo, hay que proclamar la palabra, pero no para atropellar, sino para que las personas puedan reflexionar, darse cuenta, espérate, yo estoy mal, debo corregir esto. Y claro, la palabra nos corrige, la palabra nos va a educar, la palabra nos va a enseñar los valores que la sociedad necesita para poder vivir en cierta manera en paz en medio de una sociedad que está en un tumulto y está a punto de ebullición. ¿Quiere decir entonces, pastor, que debemos de estar salvos, sanos? Amén. Y completos. Y completos. En cuanto a iglesia se refiere, y hacemos este énfasis, pastor, porque no queremos que veamos este programa desde la perspectiva de un sociólogo que va a sentarse a traer las posturas para poder enfrentar la problemática. Queremos ser claros, queremos ser sencillos en el sentido de que la palabra pueda llegar, pero también contundentes. Amén. Porque realmente a esta audiencia que siempre nos sintoniza, la raíz de todo el problema es a causa que el hombre le ha dado las espaldas a Dios. Eso es, el hombre se ha alejado de Dios, y mientras más el hombre se aleja de Dios, entonces comienza a asumir otras posturas, otras ideas, otras filosofías. Y ya entonces cuando vamos viendo, vemos que la sociedad se nos va alejando de Dios, se va acercando a todo aquello que lamentablemente lo que ha hecho es desviar esta sociedad a cosas y hacer cosas que realmente van en contra de lo que establece las Sagradas Escrituras. Aunque, pastor, tenemos que también ser claros que la voz que levanta la iglesia, diríamos, se va a ver una manifestación de mucho ruido, para muchas cáscaras, como dicen a alguien, y pocas nueces, carretas vacías, porque son las que suenan bastante. Hablando de tiempos atrás, cuando alguien ponía el oído y decía, viene una carreta, ¿cómo viene? Viene lleno, viene vacía. Si sonaba demasiado, es que venía vacía. Si venía llena, pues no había ese sonido. Y hoy estamos ante una realidad, pastor, que se trata de que la voz de la iglesia no se escuche. Eso es. No hablo que no tengamos los medios, sino que el querer callar la voz de la iglesia, hacer pensar que la iglesia es un pueblo ignorante, que no tiene los elementos para poder hacer el análisis correcto, que no tiene la capacidad intelectual para poder responder a las grandes preguntas de la sociedad o la problemática de la sociedad. Hay una agenda donde quiere presentar a la iglesia, y eso ha pasado a través de toda la historia del cristianismo, que la iglesia es un grupo de gente ignorante que simplemente quiere acondicionar la mente de los demás, porque el fin de la iglesia es que todos lleguemos al cielo. Eso es lo que dice la gente, pero yo quiero, pastor, ser claro. Hoy por hoy y a través de toda la historia de la iglesia, hay hombres y mujeres muy bien preparados, eso es, capacitados, que están en las esferas del conocimiento y del uso de la razón, de lo que es el uso correcto del intelecto, ser gente intelectuales, gente profesionales, científicos, personas que han estudiado, gente que está sumergida en el marco de toda esta estructura social y política en la cual estamos viviendo, pero sobre todo gente llena del Espíritu Santo. No, y dentro de esa sociedad, dentro de esta iglesia, como usted acaba de señalar, nosotros tenemos personas, como usted acaba de señalar, de que tenemos personas que están muy bien preparadas,
O sea, gente que realmente Dios le ha permitido ir a la universidad y han podido, ¿verdad? Pues estudiar diferentes tipos ¿verdad? De áreas de trabajo donde están ubicados y hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque esas personas, gloria al Señor, tienen algo que la sociedad no tiene, que muchos no tienen, que es a Jesucristo en sus vidas. Y por eso es que entonces la iglesia tiene diferentes, o debemos aprovechar los diferentes foros donde la iglesia pueda de alguna forma u otra darse a conocer. De alguna forma u otra la iglesia poder proclamar ese mensaje de esperanza, ese mensaje que cambia, que transforma la vida, no de una forma atropellante. Fíjense que estoy usando la palabra no de una forma atropellante, sino que las personas puedan reflexionar y puedan, ante una sociedad donde usted acaba de señalar, Pastor Rubén, que dice la iglesia es ignorante, pero la iglesia no es ignorante. La iglesia, Dios le ha dado unas capacidades por medio del Espíritu Santo y a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Donde hay un pueblo que está muy bien preparado en muchas áreas, que lo cual nosotros quizás no somos expertos en ellas, pero ellos sí. ¿Ves? Y entonces ellos mismos pueden utilizar esa plataforma para no solamente dar el conocimiento que ellos tienen relacionado al tema que ellos estén desarrollando, pero también que lo puedan utilizar en base a lo que dice la Sagrada Escritura. Y ahí puedo argumentar en cuanto a la iglesia como parte de esta sociedad, pero como embajadores del reino de los cielos. Exactamente. Y hacemos énfasis, pastor, que para que los hermanos no vayan a pensar en esta hora, bueno, pues yo no puedo hacer defensa de mi fe porque no soy un profesional. No estamos hablando claro que de excluir a nadie, pero más bien queremos estar conscientes y claros que la iglesia va a levantar la voz. Amén. Y la hemos levantado a través de los tiempos. Eso es. Nuestra predicación, por ejemplo, el político se para en una tarima y va a traer una serie de propuestas precisamente para mejorar, dice el político, para darle seguridad a la sociedad, para que la sociedad donde en ese país pueda tener cierta estabilidad. Esa es la voz del político. Se levanta la voz del sociólogo que va a traer ciertas reformas para que la convivencia de los seres humanos sea lo mejor. Ahora, la voz de la iglesia siempre se ha levantado, es una predicación. Amén. Quiere decir que nuestra predicación tiene un sentido de ser, una razón de ser, y la iglesia no podemos dejar de predicar. La iglesia no podemos dejar de seguir enseñando, ya que la Biblia es clara y dice, instruye al niño que... En su carrera. Entonces, pastor, aquí hay algo interesante, que está la proclama y está la enseñanza. Eso es. Usted es profesor de profesión y vocación, ya retirado de un sistema, pero no retirado de la enseñanza. Amén. Y si hay algo que creo que usted puede hacer énfasis y hacer un argumento más sólido del que puedo presentar, es precisamente la importancia de poder enseñar a la generación y la sociedad en la cual vivimos, pero que esa enseñanza comience desde los primeros inicios de la vida de ese ser humano. La enseñanza tiene que comenzar desde el principio, pastor. Por ejemplo, a un gran predicador de la historia cristiana, le preguntaron a él cuándo debía de comenzar la enseñanza a un niño. Y una de las cosas que a los 5 años, no, muy tarde. 4 años, no, muy tarde. 3 años, no, muy tarde. 2 años, no, muy tarde. 1 año, no, muy tarde. Entonces la persona que le iba haciendo la pregunta dice, entonces, ¿cuándo? Dice, desde que nace. Desde que nace. Ya ese niño está preparado. Dios lo ha capacitado para usted poder comenzar, ¿a qué? A enseñar. O sea, que la enseñanza
y usted utilizó el texto bíblico, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, no se apartará del camino, ¿verdad? Del camino que nos conduce a la vida eterna. Significa que la enseñanza es sumamente importante. Por eso vamos viendo que Jesucristo, cuando los niños se acercaron a él, a mí me llama mucho la atención esa parte, Pastor Rubén, y la audiencia que con quien, ¿verdad?, estamos compartiendo este pensamiento, que los niños llegaban a Jesús. ¿Por qué? Fíjense que cuando los niños se acercaban a Jesús significa que Cristo hablaba tan sencillo que los niños podían entender lo que el Señor estaba hablando, lo que Cristo estaba enseñándole o lo que Cristo estaba instruyendo. Porque un niño, cuando se le da una enseñanza, si no entiende, usted lo pierde. Porque un niño pueda tener, dependiendo de la edad que tenga, la capacidad para escuchar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, dependiendo de la edad que tenga ese niño. Y si los niños se llegaban a Cristo, significa que había un mensaje, había una enseñanza que los niños entendían. Porque cuando los niños no entienden, los niños se desparraman, se van. Pero fíjense que los niños llegaban, que los discípulos inclusive trataron de impedir que los niños se acercaran a él. Y yo, no, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Significa entonces que nosotros, la iglesia de Cristo, debe comenzar a tener esas escuelas bíblicas, ¿verdad?, de enseñanza. Para poder crear esas bases, para que cuando ese niño vaya creciendo y entre a la sociedad a la cual nosotros vivimos, pueda tener las herramientas necesarias, que para que cuando vengan los problemas sociales o vengan el desvío a lo cual esta sociedad, a través de su filosofía, quiera desviar la sociedad y alejarlo de Dios, digo, no, yo tengo un principio, yo tengo una palabra y sabemos que la vida del hombre gira alrededor de una persona, Jesucristo. El desafío de la iglesia es grande. Es grande, pastor. Es grande. La problemática social está ahí. No venimos a establecer una propuesta, porque no estamos aquí para presentar propuestas, sino a traer una proclamación. Eso es. Y mirando la importancia de que la voz de la iglesia es para enseñar, esa voz de la iglesia que no tan solo se levanta, mirando a la voz de la iglesia también es la que vamos a dar el testimonio. Amén. Porque ¿de qué sirve que yo hable de algunas reformas, algunos marcos filosóficos y comience a decir no, que todos deben de tener, que creo la justicia, creo que hay que respetar, creo que todos tienen derecho, tienen dignidad, somos seres humanos. Amén. Creo en ello, creo con todo el corazón en lo que es tener esa justicia social, lo creo. Pero no es simplemente creerlo, es que se dé el testimonio. Eso es. Y hablando pues del desafío de la iglesia ante las problemáticas sociales que vamos a estar mirando durante esta programación, no vamos a perder de vista que la iglesia proclama, la iglesia enseña y la iglesia da un testimonio. Eso es. Porque es como me decía mi papá, a veces se predica el amor en ropas menores. Y la iglesia no es que sea, diríamos, una sociedad, pastor, diríamos, que esté tan enmarcada en una manera de vestir o de comportarse, que la gente diga, es que simplemente lo veo por el hábito. No, tiene que haber algo más que nos pueda distinguir. Amén. Y es precisamente el testimonio. Y para que la iglesia pueda ser efectiva, porque quiero mirar la iglesia dentro de cómo enfrentar la problemática y cómo enfrentar esos problemas sociales que lo vamos a estar discutiendo, pero no podemos perder de vista las armas que tenemos para hacer una iglesia saludable, nutrida y que haga buena defensa de su fe. Necesitamos mantener la oración. La oración es una de las herramientas que la iglesia no puede pasar por alto. Lo que es la oración, Pastor Rubén, el ayuno, el que la palabra de Dios sea enseñada para poder tener las herramientas necesarias para poder nosotros enfrentarnos ante estos retos de la sociedad del siglo XXI, para que la iglesia pueda dar
proclamar la palabra, pero también darle ese testimonio que debe ser cónsono, ¿verdad? Que debe ser cónsono, cosa de que la iglesia, la sociedad del siglo XXI diga, espérate, la iglesia tiene una palabra, pero esa palabra también va encaminada con un testimonio que la iglesia está dando para que la sociedad se dé cuenta que en Cristo está la solución. Así que, pastor, serán unas experiencias extraordinarias durante este tiempo, y a la audiencia que nos está sintonizando. Usted se preguntará, ¿pero y de qué? ¿Cuáles serán los temas, los desafíos sociales que enfrentamos la iglesia en este siglo XXI, que son bastante, diríamos, amplios y están diríamos, nos afecta a todos nosotros? Eso es. Porque vivimos en el siglo XXI. Y podemos ver algunos de ellos, ¿verdad? Sí, sí. Van a haber temas que quizás, temas que podrían dejar ¿verdad? Temas como controversiales, ¿verdad? En el sentido de que lo estamos viviendo y lo estamos viendo en nuestra sociedad del siglo XXI. Por ejemplo, la eutanasia. No vamos a entrar en estos temas a profundidad, sino simplemente que lo estamos mencionando, ¿verdad? Algunos de los temas que vamos a estar discutiendo. La clonación. Usted sabe que los científicos han tratado y quieren buscar la forma, la manera de clonar. ¿Qué dice la iglesia sobre la cremación? Yo he tenido como pastor muchas preguntas que los hermanos me han hecho. Pastor, ¿el cremar es pecado? Y eso es un desafío, porque ustedes saben que antes dice, espérate, un funeral ya no cuesta lo que costaba 20 años, 30 años atrás. Y entonces la cremación lo ven como algo que es más económico, ¿verdad? Y esos son factores que debemos nosotros discutir. La pena de muerte, por ejemplo. ¿El hombre tiene el derecho a quitar la vida? Una pregunta, ¿verdad? Pero ante una persona que ha hecho mal, porque la persona dice, no, que métalo preso y boten la llave. Pero también tenemos que visualizar que hay, dentro de la justicia, tanto del marco judicial, hay sociedades, por ejemplo, Estados Unidos, hay estados que tienen la pena de muerte como un antídoto, entre comillas, ¿verdad? Para tratar de que la sociedad, de que el hombre pues no cometa, ¿verdad? Lo que lamentablemente se comete. La maternidad subrogada en la Biblia, vamos a ver si eso está ahí. La cultura sexual del siglo XXI, la posición bíblica ante el tema del suicidio. ¿Cuántos jóvenes a través del bullying nosotros hemos visto que lamentablemente han tomado ese camino? O sea, Pastor Rubén, esos son algunos de los temas que vamos a estar tocando, ¿verdad? Durante el uso del cannabis. Usted sabe que hoy en muchos países el cannabis está legalizado. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia de Cristo ante ese desafío de que la sociedad nos está diciendo, no, esto es bueno, esto se puede hacer, esto se debe hacer? ¿Nos quedaremos callados o vamos a levantar la voz? Quiere decir, pastor, que serán una diversidad de temas, como bien se establece, esos son temas, algunos bastante controversiales, con diversas posturas. Exactamente. Marcos filosóficos, porque todo viene de un marco filosófico. Exactamente. También otros de unas realidades sociales del siglo XXI que siglos atrás no se vivió. Hoy en el siglo XXI están todos estos desafíos en este marco social, y como iglesia no podemos callarnos, cierto es. Tampoco vamos a actuar como necios, sino vamos con sabiduría. Eso es. Con dirección de lo alto, Eso con la es. dirección del Señor, porque la voz de la iglesia es importante. Es importante. Es tan importante, fíjese que nosotros estamos viendo personas que no tienen a Cristo en su vida, levantan la voz y mueven masas. Quiere decir entonces que hay algo de esa persona que está trayendo esa sociedad hacia él, hacia la persona. Pero nosotros tenemos un mensaje poderoso, un mensaje que hay que proclamar. Está en la Sagrada Escritura. Y yo creo que a través de la palabra, Pastor Rubén, es el antídoto para que pueda sanar a una sociedad, que voy a utilizar este término, que está enferma. Está enferma.
el pecado provoca una enfermedad Eso es. y el pecado provoca muerte. Eso es. Mas la sangre de Cristo da vida. Aleluya. Así que queremos a la audiencia decirle que nos acompañe en esta segunda temporada, donde queremos pues ver a través del lente de las Sagradas Escrituras que podemos traer una respuesta a las preguntas. Siempre va a haber respuesta a la pregunta. Lo importante es que la sociedad pueda tomar las decisiones, pastor, porque no estamos aquí para imponer, sino para que cada uno pueda tomar las mejores decisiones. Pero si transcurriera el tiempo y viniera otro siglo más, que lo dudo, aunque todo es posible, pero al pasar el marco de la historia, que nadie hable y diga en el siglo XXI no hubo una voz que pudiera levantarse para hacer defensa de la fe. Por eso que tenemos que ser como Juan el Bautista, una voz que proclamaba, ¿a dónde? En el desierto. En el desierto. Gloria al Señor. Y eso es lo que queremos, Amén. proclamar en medio de esta crisis, de esta sociedad enferma y distante de Dios, una palabra de fe, una palabra de esperanza y una palabra que ha de transformar vidas. Queremos invitarle para que esté con nosotros en la próxima experiencia a través de esta programación de palabra viva y eficaz. Así que, pastor, creo que llegó la hora de poder, diríamos, irnos para poder regresar. Amén. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.